Continuamos con el capítulo 7. Estamos hablando de nuestro primer sujeto procesal, que es el juez. Y habíamos hablado de los poderes de ordenación o instrucción que están consagrados en el artículo 43 del Código General del Proceso. Impedimentos y recusaciones. ¿Qué son los impedimentos y recusaciones? Lo primero que habría que advertir es que son situaciones, pues una situación que va a afectar la imparcialidad del juez. Entonces, digamos que por el fin, lo que se busca, la figura vendría a ser la misma, porque es que se guarde esa imparcialidad del juez. Lo que pasa es que de donde provenga, el sujeto procesal que provenga, se clasifica en impedimento o recusación. ¿Cómo? Cuando hablamos de impedimento, cuando ustedes escuchen la palabra impedimento, es porque el mismo funcionario judicial, o sea, el juez, es el que se declara y es el único que se puede declarar impedido. Vamos a ver bajo qué situaciones. Y cuando venga de un sujeto procesal distinto al juez, como son o lo pueden ser las partes o los terceros, entonces se habla de una recusación. Entonces la parte recusa al juez porque ve afectada su imparcialidad, pero la parte no declara el impedimento del juez. Es un absurdo, un exabrupto jurídico. Entonces el impedimento solo lo hace intuito persona el propio juez, y él es el único que se puede declarar impedido, o lo pueden recusar los otros sujetos procesales. ¿Cuáles son entonces estas situaciones que afectan esa imparcialidad? Una, por interés patrimonial, por existir interés, ¿cierto?, de carácter patrimonial que se haya manifestado, porque obviamente que su decisión va a estar afectada. Demos el ejemplo en que el juez sea socio de un club y es un juez civil y está atendiendo un caso de titularidad. Puede ser ejemplos sobre los límites, los linderos de ese club con otro inmueble. Pues obviamente que él no podría atender ese caso, porque si él es socio, ustedes saben que él se beneficia de eso, pues ahí estaría parcializado. Por lo tanto, ahí prosperaría el impedimento o la recusación. Por razones de parentesco, obviamente no, ese es de bulto. Pero por ejemplo, el juez, si le llega el caso del hijo, pues ahí no puede guardar su imparcialidad, que es totalmente indispensable. Por amistad íntima se descarta el simple trato, claro, porque si no sería muy complejo en un municipio, en fin, por la cercanía y el número de la población o de los pobladores que se tiene. Esa amistad íntima, aunque es subjetivo, pues hay que probarla y tiene que tener ese carácter de íntima que pueda afectar. Lo más importante es que afecte o pueda afectar su imparcialidad. Y en ese mismo sentido, por enemistad manifiesta, animadversión, no la simple antipatía, porque tampoco cabría aquí. Si eso llega a prosperar, una de las causales o de estas situaciones que hemos visto de impedimento, que llegue al impedimento o a la recusación, entonces hay que reemplazar al juez, porque ese juez estaría afectado, ¿cierto? Estaría parcializado. Y entonces existen mecanismos para reemplazar a los jueces. Ad hoc, que es una figura común desde el Código Civil. Por orden numérico en aquellos distritos judiciales como Bogotá, Medellín, Cali, donde el tercero sufre o se declara impedido y prospera. Esto no es el solo hecho de declararlo, no, esto hay que probarlo. Efectivamente, ejemplo, él decretó su impedimento y se prueba y dice sí, hay razón, hay que reemplazarlo. Entonces, por orden numérico, si estamos frente al juez octavo civil municipal de Bogotá, pues pasaría al juez noveno civil municipal. Orden alfabético en los cuerpos colegiados, por orden alfabético, pues también muy fácil de establecer. Si están Albán, Andrade, Albán se declara por una razón de estas, por parentesco, por ejemplo, impedido, pues pasaría al otro magistrado en estricto orden alfabético, y si llega al final, pues se devuelve a la A, o en el orden numérico, si llega al último número de juzgados, vuelve al primero. Y en las altas cortes con nombramiento de conjueces, figura que ya vimos allá,
el conjuez cuando altos magistrados se declaran impedidos o les prospera contra ellos una recusación. ¿Qué responsabilidades le caen a nuestros jueces? Responsabilidad o responden por su conducta o actos realizados en el desempeño de sus funciones. Y obviamente, pues ahí está todo el contexto de las responsabilidades civiles, disciplinarias, laborales, penales. Se pueden ver afectados por una suspensión de sus funciones. Y esta afectación es por eventos generalmente laborales, pero que no tienen connotación en el ejercicio del cargo, sino simplemente por razones de cualquiera de estas 5, pues se ven suspendidos de su función mientras están en ella. Entonces, como consecuencia de una sanción disciplinaria o por orden judicial, bueno, que tenga carácter de suspensión o por licencia, pide una licencia, pues obviamente queda suspendido de sus funciones mientras cumple su licencia, asimismo por vacaciones, asimismo si lo nombran en una comisión o por razones estrictamente laborales de salud pública o de salud laboral, como es todo el tema de incapacidades. Incompatible. ¿Con qué es incompatible el ejercicio del juez? En general, con cualquier otra actividad. Por ejemplo, política, ejercicio del derecho, una actividad comercial, todo eso. Excepto, solo hay una excepción, y es el ejercicio de la docencia. Porque se ha entendido que ellos, bajo su experiencia, pues serían excelentes, y muchos lo son, la mayoría, claro. Ejemplo, docentes que le pueden enseñar y le pueden transmitir a las personas que quieren llegar a ser funcionarios y por qué no jueces y magistrados en rama judicial o para los mismos abogados. Por eso ustedes tienen muchos docentes que son jueces. Lo que sucede es que obviamente está limitado en unas horas para que no le interfiera en su actividad judicial. Entonces, ejemplo, tienen espacios de 3 horas o 5 horas entre semana, hablando de la franja laboral, en la cual no pueden ejercer sino por 5 horas el ejercicio de la docencia, para que precisamente no afecte la otra actividad. Pero ahí los tienen ustedes y están permanentemente en toda la actividad académica. Forma de tomar las decisiones. Los jueces como tal, jueces particulares o llamémoslos particulares a título individual. Entonces el juez penal del circuito, el juez civil del circuito, el juez municipal, ellos a título individual toman sus decisiones y asumen pues toda esa responsabilidad. Los cuerpos colegiados, tribunales y altas cortes ya no es a título individual porque son varios, entonces es por la mayoría simple de las decisiones que tomen. Y como existe la obligación de pronunciarse sobre todos sus fallos, pues aquellos que sean disidentes de la mayoría tienen que manifestarlo, y está todo el tema de la aclaración de voto y sobre todo el salvamento de voto. La terminación de la fusión, pues ¿cuál es la separación definitiva del cargo? Terminación, miren que ya no es suspensión, ya es terminación, es de carácter definitivo. Hay unas causales generales y otras especiales. Las generales, ¿cuáles? Renuncia aceptada, que lo declaren insubsistente, por suspensión del cargo si así llegase a determinar, abandono probado, destitución por edad de retiro forzoso, invalidez de carácter absoluto, bueno, y especiales por periodo cumplido o por examen en la carrera judicial. Por periodo cumplido, ¿para quiénes? Cuando los periodos son fijos, magistrados de altas cortes a los 8 años, causal determinación de su función como magistrado de alta corte, o por examen en la carrera judicial de ahí para abajo, porque son objeto los jueces individuales de calificación por parte de sus superiores. Y ahí entonces ese examen de la carrera judicial podría ser negativo y podría llegar al traste con la terminación de la función. La figura de los conjueces, que ya la decíamos y la hemos hablado, listas conformadas por el doble de magistrados, se eligen por sorteo para reemplazar a aquellos que se vean en el evento o en los eventos que acabamos de ver de imparcialidad en cuanto a que prospere un impedimento o una recusación. Pasamos así entonces a nuestro segundo sujeto procesal, que son las partes. Como concepto, todo aquel que interviene en un proceso reclamando un derecho para él o para otro que está admitido en Colombia.
fundamento legal, ¿dónde está? En nuestra Constitución, artículo 90, 95, numeral 7, Código General del Proceso, artículo 53. ¿Cuál es la importancia del concepto de parte? Que usted sea catalogado como parte o tenga ese estatus, que puede realizar actos dentro del proceso, todos los actos procesales, claro que sean afín a la parte. Responder por efectos de cosa juzgada y costas, a eso se somete si es llevado un proceso. Tránsito a cosa juzgada, costas si usted pierde en la actuación. Puede ser afectado o beneficiado con la sentencia, de acuerdo al derecho de acción que nosotros vimos aquí con la teoría abstracta de la acción. Y puede proponer y participar en la actividad probatoria, que es una garantía que le da el artículo 29 de nuestra Constitución. Las condiciones para actuar válidamente, entonces son los requisitos de ley para optar la calidad de parte. Mire que no es el hecho de decir yo soy parte o quiero ser parte en ese proceso, no, hay que probarlo. Y esas condiciones para actuar válidamente en Colombia se componen o se verifican a través de dos capacidades: capacidad para ser parte o capacidad para comparecer. Y estas dos figuras las unen ustedes, las de capacidad para ser parte y la capacidad para comparecer, y están dentro del ámbito de la legitimación en la causa. Entonces por eso se dice legitimado en la causa por activa, legitimado en la causa por pasiva. Ahí ya que me está diciendo, usted lo tienen que entender así como futuros abogados, que está legitimado para actuar como parte en ese proceso, porque la tiene que tener, ya digo, no es el hecho solo de decirlo. Y por eso lo miramos entonces de esta manera, discriminado. ¿En quién puede recibir la capacidad para ser parte? Entonces nos ubicamos en el primer escenario, capacidad para ser parte. Personas naturales, artículo 73 del Código Civil, aquí retoman todo lo que ustedes vieron en Civil General y Personas. El artículo 73 nos habla de las clases de personas en Colombia, que pueden ser naturales o jurídicas, y determina que por las condiciones pueden ser naturales o jurídicas. Y el 74 nos define las personas naturales, que son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Por lo tanto, el demandante siempre es conocido. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, es quien acciona, ¿no? Y ahí tenemos que ver todo este régimen del Código Civil para persona natural. El artículo 90 habla de la existencia legal de las personas. Existencia legal, no natural, y con eso tengan cuidado. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. Yo les digo, aquí toca retomar todo el evento sustancial que vieron ustedes de la primera fase del derecho civil, el sustancial, las personas naturales. Bueno, existencia legal de las personas. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separado de su madre o que no haya sobrevivido a la separación siquiera un momento, se reputará no haber existido jamás legalmente, no naturalmente. Y el artículo 91, la protección al que está por nacer, el nasciturus. El concebido, que hoy se llama o lo nombran así en ese artículo del Código General del Proceso que mencionamos. La ley protege la vida del que está por nacer en Colombia. Entonces el juez en consecuencia tomará a petición de cualquier persona o de oficio, si es del caso, las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo pues existe un peligro. Está garantizado en Colombia y existe entonces la protección del nasciturus. Esta sesión entonces la concluimos ahí.